Aleluya. Hermanos, la paz y gracia de nuestro Señor Cristo Jesús esté con todos nosotros, hermanos, cada uno de nosotros. El Señor Cristo Jesús les bendiga, les guarde. Hermanos, yo les invito, hermanos, que abran, pues que leamos aquí en Primera de Tesalonicenses, Sí, amén. capítulo 4, versículos 1 al 7, que nos dice así, en la siguiente manera, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Por el Cristo Jesús. Van a notar, hermanos, son muchas exhortaciones y consejos que da el apóstol Pablo aquí en este pasaje, en este pedazo, hermanos. Pero, hermanos, hay dos frases que sobresalen, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer. La primera es, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El siguiente es de semejante manera, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Gloria a Cristo Jesús. A algunos de ustedes, algunos que están aquí, ya mencioné pues este suceso que me pasó a mí hace unas semanas atrás, hermanos. Algunos ya les platiqué, pero no todos, hermanos. Y pues a base de eso es porque eso fue el motivo por lo cual se preparó este mensaje, hermanos. Semanas atrás, hermanos, ustedes pues saben mi costumbre, hermanos, antes de la reunión, hermanos, antes de empezar el culto, yo me aparto un parte, oro, hermanos, oro solo, hermanos, y fue pues un momento así, hermanos. Antes de un culto tomé un momento para orar antes de empezar, y durante esa oración medité yo acerca de la historia de esta congregación y cómo hemos estado pues caminando, cómo hemos conducido. Y en esa oración yo le dije, pues le pregunté al Señor, pues Señor, pues ¿qué va a pasar con nosotros, esta congregación, esta obrita? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es el próximo paso? ¿Qué es lo que quiere ya para nosotros? ¿Qué es tu voluntad para esta pequeña congregación? Y al poner esa última pregunta en la oración del Señor, me llegó al momento, me llegó un pensamiento en mi mente de parte del Señor, y eran estas mismas palabras aquí: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que me contestó el Señor en esa oración. Y es la voluntad de Dios para su cuerpo, para su iglesia, hermanos. Escribió Pablo, hermanos, aquí, que él escribió aquí en ese pasaje, ya meditando más en este pasaje, él decía a los tesalonicenses que ellos anduvieran como él, o sea, sus colaboradores, y él mismo anduvo entre ellos, que nadie esté en fornicación ni andando agraviando a su hermano, porque todos son llamados, a los hermanos, son llamados a la santificación, hermanos. Y eso es la voluntad de Dios para su pueblo, para su iglesia, para su congregación, para sus hijos y hijas, para los que creen en Él, hermanos, los santos. La voluntad del Señor, la voluntad de Dios para su pueblo es
su santificación de ellos, hermanos. Y entonces, hermanos, es menester, hermanos, escudriñar las Escrituras, hermanos, a ver qué es la voluntad de Dios para uno, y bueno, lo que van a encontrar es vuestra santificación, es la voluntad de Dios para uno, los que están caminando en esta fe, hermanos. Y entonces, hermanos, se escuchan muchas las palabras santificación o gracia, hermano, o santo, o redención, o arrepentimiento. Pues van a notar que son palabras, hermanos, que no se usan mucho en el lenguaje común, hermanos, cotidiana, hermanos. Y a tal modo, hermanos, que el hombre y mujer, hermanos, que no conocen al Señor, las almas, que no conocen o no escudriñan o saben muy poco de Dios, pues al escuchar esas palabras, pues preguntarán, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santificación? Hasta hay una gran confusión, hermanos, en las iglesias que están definiendo la santidad en forma de cuántas pulgadas queda el vestido debajo de las rodillas de una hermana, o si está el hermano rasurado o encorbatado. Hay congregaciones que miden la santidad de esa manera, hermanos. Y las almas a escuchar el Evangelio preguntarán, ¿qué es gracia? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es la definición de esas cosas? Se habla mucho en las páginas de la Biblia esas palabras, pero nosotros no lo entendemos. Hermanos, es la respuesta que vamos a mirar cuando evangelizamos y cuando compartimos las Escrituras, el Evangelio, el mensaje del Señor a las almas que se están perdiéndose, hermanos, sin Cristo. Y hermanos míos, y es necesario, hermanos, a preguntárselos a las Escrituras, hermanos. Yo me acuerdo de una expresión que usaba un hermano. Usaba este hermano que la Biblia es su propio intérprete. Ella misma aclara a ella misma, hermanos. Y hermanos míos, es menester ir a preguntar cómo la Escritura define a sí mismo. O sea, como por ejemplo, como la gracia, la santidad, hermanos. La razón es porque, como anteriormente, hace semanas atrás, estuvimos hablando cómo las sectas, los que desvían las almas de Cristo para la perdición, agarran las mismas palabras de la Biblia, mismas palabras como gracia y santidad, hermanos, y les pone otra definición cual que está en las Escrituras, hermanos. Y entonces es menester ir a las Escrituras con esta pregunta: ¿qué es la santificación, hermanos? ¿Qué es santidad? ¿Qué es santo? ¿Qué es? Una cosa que vas a encontrar en las Escrituras que habla de la santidad es el abstenerse o la apartarse, hermanos. ¿Pero de qué? Primera de Tesalonicenses 5:23 encontramos este versículo que dice: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda maldad, toda iniquidad, hermanos. El fondo de este texto es que Pablo estaba dando toda una lista de variedad Pablo estaba dando toda variedad de últimos consejos para la congregación en esta carta, hermanos. Y entonces en esos consejos expuso ese consejo a la congregación: absteneos, apártense de todo mal, toda iniquidad, hermanos, por Cristo Jesús. También Pedro escribió también algo semejante en 1 de Pedro 2:11. Él escribió estas palabras: escrito está: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Noten, hermanos, la misma palabra: abstengáis, abstener, apartarse del mal. No, hermanos, ese es un detalle que para muchos, para los que hemos caminado en la fe por tiempo ya, es obvio, hermanos. Abstenerse del mal, abstenerse del pecado, hermanos. Ese es un detalle que es obvio, hermanos. Es obvio. ¿Sí? Amén. Pues ¿por qué vino Cristo? Para salvarnos
de nuestros pecados. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor por medio de su palabra? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? Es remordimiento, deseo. Pues primeramente es remordimiento por esas cosas, o sea, por el pecado que hemos practicado antes, hermanos. Y es también, y luego es el deseo de apartarse de esas costumbres, de esos hechos anteriores, para voltear una nueva página, hermanos. Es lo que es el arrepentimiento. Somos redargüidos por causa de nuestro pecado, y es un deseo de apartarse de nuestros pecados, de apartarse, de abstener, hermanos. No es, el arrepentimiento no es una tristeza momentánea, de un momento, hermanos, y luego volver a echarnos, a acostarnos nosotros mismos con nuestros mismos pecados. Ese no es arrepentimiento, hermanos. Eso no es arrepentimiento conforme a las Escrituras. Pero, hermanos míos, eso es lo que está pasando en nuestras iglesias, hermanos. El predicador predica con unción de Cristo Jesús, con la unción del Señor, exhortando a las congregaciones que apártense del mal, arrepentidos y arrepiéntense. Y la congregación pues recibe el mensaje diciendo: ay, Dios mío, perdóname, perdóname, mi Dios, así. Pero el día siguiente está, el día siguiente, hermanos, como si no hubo ese sermón, como si no hubo ese mensaje, o no hubo el arrepentimiento, pues hermanos, no hubo en primer lugar. No lo hubo. No lo hubo en primer lugar, hermanos. Pedro describiendo aquí: abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El fondo es que cuando escribió estas palabras dijo que ya pues el pueblo, ustedes los santos de Pedro escribiendo en este capítulo, ya no son aquellos que fueron perdidos en las tinieblas, ya no son aquel pueblo que estaban alejados, que eran ajena de la ciudadanía del reino de los cielos. Ya son real sacerdocio. 2:9, hermanos, versículo 9. Dos versículos anteriores que acabamos de leer. Ya son real sacerdocio y pueblo santo de Dios. Y les exhorta acerca de esa santidad. En especial, hermanos, en frente de otros que no están en ese llamamiento. Versículos 12, 13, 14 y 15, hermanos. Eso es lo que Pedro escribió después de este versículo, diciendo: porque va a haber algunos que te van a querer apuntar el dedo en la acusación. Ajá. Pero sabes que esos que te acusan a ustedes, pues que vean su caminar, que vean su comportamiento, que vean su testimonio, y que ellos den gloria a Dios, porque no pueden hallar ningún tacha en ustedes, hermanos, en su caminar. Hermanos míos, el cristiano es así la cosa. Es acusado el cristiano, el hijo de la hija de Dios, hermanos, por el mundo. Y el mundo le va a acusar de esta manera, hermanos. Un verdadero, más bien, un hijo e hija de Dios que está fiel en el camino, que anda en santidad, que abstiene del pecado, hermanos. El mundo le va a echar el dedo, pues primero, pues conducta, pero luego después el mundo va a acusar que son anticuados, o que son este otro, pero el mundo ya no le puede aventarle la acusación que son malhechores, porque el mundo va a notar su conducta. Va a decir: estás anticuado, pero ¿sabes qué? Te portas bien. Hermanos, y así debe de ser, para que vean vuestra conducta y den gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, y si ustedes recuerdan, hermanos, en el tiempo de la antigüedad, hermanos, los sacerdotes levíticos, hermanos, eran santificados, eran consagrados. Significaba que eran apartados, hermanos. No podían hacer cualquier cosa, hermanos. Ustedes recuerdan cuando fueron ungidos Aarón y sus hijos, sus 4 hijos. 2 de ellos murieron pronto,
pero no podían tocar sus restos. Aarón y los dos que quedaron tenían que llevar unos primos de ellos para llevar los restos afuera del campamento. No podían hacer muchas cosas siendo ungidos como sacerdote, hermanos, porque eran apartados, abstenidos, hermanos. Y regresando, hermanos, de este mensaje, de este tema, hermanos, otro versículo, Levíticos 20, 26, el Señor hablando a la congregación, diciendo esto: habéis pues de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios hablando a Israel en la antigüedad, en el desierto. Dios indicaba, hermanos, en este capítulo, Dios indicaba las penas por actos de inmoralidad, y luego indicaba, hermanos, les dijo que guardasen ellos la ley, hermanos, o sea, sus ordenanzas, y que no anduvieran en las prácticas de las naciones, hermanos. Ordenó al pueblo que no se juntase ni se mezclara con las naciones, para que no tomaran en sí que sus costumbres pecaminosos. Ajá. Eso es abstener, apartarse, hermanos. Ajá, el apartarse. Romanos, antes de continuar, voy a expandir más en esto, porque mira, hermanos, el Señor les exhortó a Israel: no se junten con el pueblo, deben ser santos porque yo soy santo, y deben apartarse de los países lejanos, de los pueblos extranjeros que no son vuestro pueblo. ¿Y por qué les decía esto? Para que no tomaran sus costumbres pecaminosas, para que no practicaran ustedes mismos las abominaciones que ellos están haciendo. Y luego dijo el Señor, hermanos, diciendo: porque la tierra que están en ellos ahorita, ellos profanaron la tierra que voy a entregar a ustedes, y voy a entregar esta tierra a ustedes, y estos pueblos serán pues consumidos, porque la misma tierra los vomita por causa de su pecado. Y que no anden conforme a sus costumbres, conforme a sus hechos, para que en la tierra no les vomita a ustedes también. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Lee el libro de los jueces, lee el libro de los libros de Samuel, lee los libros de los reyes, y usted va a mirar que al pueblo, entrando ahí, hermanos, con el tiempo se levantaron generaciones que no conocieron a Dios y adoptaron las mismas costumbres, adoptaron los mismos hechos pecaminosos de los pueblos que estaban allí, y estaban haciendo igual o hasta peor que los pueblos y países que estuvieron en esa tierra antes, hermanos. Y también la tierra los vomitó, hermanos. La misma tierra los vomitó, hermanos. Hay una alarma que está voceando desde los púlpitos de las prédicas, hermanos, que están mirando que los hermanos, los hijos e hijas de Dios están trayendo las costumbres del mundo, y lo están trayendo dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. De eso exhortó fuertemente el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, hermanos, hablando de las lenguas, diciendo, hermanos míos, porque, hermanos, lo que estaba pasando en esa iglesia, hermanos, es que eso era una congregación donde antes de conocer a Cristo, era una congregación griega que practicaba el misterio, el religión místico griego, hermanos. Y las costumbres que ellos aprendieron en esa religión lo empezaron a traer adentro de la iglesia. Y por eso hubo tanto desorden en las lenguas, hermanos. Porque las lenguas que se hablaban no eran conforme al Espíritu de Dios. Era conforme el costumbre de religión mística pagana que ellos conocieron antes, hermanos. Empezaron a traerlo para adentro. Y entonces hubo mucho desorden, y entonces Pablo les escribió exhortándoles, hermanos. Muchas veces nosotros estamos reuniendo así, pero queremos meter adentro de la iglesia
Las cosas que nosotros conocíamos antes de conocer a Cristo, lo queremos meterlo dentro de la iglesia también, hermanos. Hay iglesias, hermanos, grandes, hermanos, que en su búsqueda, hermanos, de llamar más almas al arrepentimiento, hermanos, están adoptando los costumbres, hermanos, del mundo, hermanos, hasta adoptando las estrategias de negocios, hermanos, de como se dice en inglés, marketing campaigns, para atraer las almas a los reuniones, hermanos. Campañas de negocio, campañas de advertencia, hermanos, están adoptando esas mismas estrategias. O sea, los mismos estrategias que usan negocios para atraer clientela a sus negocios. Hay varios iglesias que están diciendo semejante, hermanos míos. Y hermanos, aunque estamos para anunciar las buenas nuevas de salvación, hermanos míos, pero hermanos, no debemos usar los métodos del mundo, sino de los métodos que el Señor nos ha indicado en sus escrituras, hermanos, porque lo que ocurre es que cuando empezamos a adoptar los métodos del mundo, hermanos, entonces, hermanos, la iglesia de Cristo ya no se parece a aquella esposa virgen esperando a su Señor, ya parece como el mundo también, ya parece, hermanos, se parece semejante ya al mundo, hermanos. Amén, aleluya. Ayúdanos, hermanos, y se pierde la vista de las cosas. Estamos anunciando el evangelio, ¿para qué? Para que no se mueran sus pecados, para que no se pierdan. Ayúdanos, Cristo. Para los que empiezan a ir por ese camino, hermanos, empiezan a perder la vista de eso, hermanos, y empiezan a ver, ya el asunto no es que se salven las almas, sino que haya más membresía, hermanos. Se cambia el enfoque del trabajo, hermanos, y entonces, y esa es una manera que se extravía un ministerio del camino del Señor, hermanos. Continuando adelante, disculpe que me desvié un poco, pero sentí la necesidad de exponer eso, hermanos. Pero vamos a continuar adelante. Romanos capítulo 6, versículo 13 y también el versículo 19. Tenemos de esos dos versos que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El versículo 19 nos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, o debilidad humana, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, noten, hermanos, aquí lo que está hablando el apóstol Pablo: presentéis que vuestros miembros, nuestros hechos, nuestra conducta, ya no lo presentemos para el pecado, ya no lo presentemos para las tinieblas, para la iniquidad, hermanos, sino presentemos vosotros mismos a Dios, a la justicia. Hermanos, hay dos cosas aquí: absteneos del mal. Absteneos del mal. Y número 2, seamos dedicados a ser usados por Dios, para ser usados para la justicia, para la rectitud, para lo bueno, para lo justo, para lo puro, hermanos. Voy a hablar más acerca de ese segundo detalle, pero estamos en la primera, que absteneos, hermanos, de la maldad. Que nos abstengamos, que nos apartemos de todo mal. Gloria a Cristo Jesús. Santo. Otra cosa que van a notar, hermanos, Santo es tu nombre. aleluya, es limpiar. A la verdad, casi es similar, hermanos. El abstener y limpiar es similar, hermanos. Lo vemos aquí en 2 de Crónicas 29:5. Gloria al Señor. El rey Ezequías puso este orden y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Gloria al Señor. ¿Qué estaba pasando?
el rey Ezequías puso un orden a los levitas. ¿Qué les levitas? Los sacerdotes, hermanos. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando, hermanos, en ese capítulo, hermanos, es que llegó al trono el rey Ezequías. Pero había pasado mucho tiempo que el templo de Dios no estaba siendo pues usado para el servicio de Dios. Estaba olvidado, hermanos. Como decía, colectando pues polvo de las arañas, hermanos. Y entonces el rey Ezequías, temeroso de Dios, que buscaba a Dios, hermanos, les habló a los levitas, porque era el tribu de los sacerdotes, y les dijo: mira, prepárense, santifíquense, santificados ya. ¿Y santificar qué? La casa del Señor. ¿De qué manera? Sacar del santuario la inmundicia. ¿Qué está diciendo? Limpien. Entran y limpien. Pero miren las palabras que usa. Santificar la casa del Señor. Santificar. Limpiar. Hermanos. Debemos abstener del pecado. Y también limpiar. ¿Qué es la inmundicia? Hermanos. Y voy a presentar otro versículo para que esté bien edificado este punto, hermanos. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Tenemos lo siguiente, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Exhorta, hermanos, mira, en este capítulo, hermanos, para que entiendan el contexto, hermanos. En este capítulo, Pablo exhorta, hermanos, a la congregación que no tener malas asociaciones, porque más adelante, no me acuerdo si antes o después de este versículo, escribe Pablo: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hasta lo voy a ver ahorita. 2 de Corintios está. 2 de Corintios. Antes, dice en 6, 15 y 16, dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión hay entre las luces y las tinieblas? Hermanos, y hermanos, ¿no? Y usualmente, hermanos, se usa pues estos versículos que acabo de mencionar para los hermanos y hermanas no se unen en yugo desigual, o sea, casándose con alguien incrédulo, alguien que no está en la fe, hermanos. Pero no es solamente eso, sino toda mala asociación, hermanos. O sea, es acerca de los hermanos que andan siguiéndole el corriente a los que no conocen a Cristo y que estén bajo la influencia de alguien que no conoce a Cristo, hermanos. ¿Qué compañerismo hay? ¿Qué comunión hay? Porque, hermanos, cuando hay comunión, hermanos, hay amor. Hay amor, sí. Y el mundo solamente ama lo suyo. Y aborrece Dios y aborrece los santos de Dios. Jesús dijo esas mismas palabras. No lo estoy inventando yo. Jesús lo dijo a sus apóstoles: seréis aborrecidos por el mundo, porque ya no son parte del mundo. El mundo ama lo suyo. Ama al suyo. Y entonces, esa es una exhortación y consejo, pregunta, para todos los que me están escuchando. Si ustedes están notando que el mundo te ama mucho, entonces debes de, prender el foco para ver que andas igual como el mundo, que andas semejante al mundo, y por eso el mundo te ama. Ajá. Estás en tinieblas como el mundo está en tinieblas, y por eso te ama a ti. Pero si eres aborrecido, hermanos, por el mundo, pues esperanza, hermanos, esperanza y confianza tienes, que no estás parte del mundo. Como comenté anteriormente, hermanos, el mundo apunta mucho el dedo para acusación, que ustedes cristianos son anticuados, ustedes cristianos siempre están estorbando, ustedes cristianos están esto y etcétera, hermanos. Hermanos,
Porque no somos semejantes al mundo. Si fuéramos semejantes al mundo, entonces el mundo pues no va a poner ni peros, no va a poner quejas, hermanos, porque andamos por el mismo corriente. Pero no andamos por el mismo corriente. El mundo anda debajo, como la escritura dice, debajo el Dios de este siglo, con D minúscula. El Dios de ese siglo, o sea, el mismo Satanás, hermanos. Y los deseos de él, el mundo quiere hacer. Así como Jesús les dijo a los fariseos, aquellos los judíos, aquellos en Juan 8, hermanos. Vuestro padre es el diablo y los deseos de él queréis hacer. Y entonces viene la pregunta de oro. La voluntad de quién quieres hacer usted, la voluntad de quién quieres hacer yo. Digo, como si yo preguntara esa misma pregunta a yo mismo, ¿cuál voluntad quiero yo hacer? ¿De Dios? ¿O del mundo? ¿O del diablo? ¿O todo lo demás? Y entonces, hermano, y obviamente la gente va a decir, pues, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Ajá. Pues, y es muy interesante porque ese mismo bonche así le dijeron, así semejante, pues le contestaron al Señor, a Jesús, que nosotros creemos en ti. Dijo, ok, si fueran mis discípulos, verdaderamente estarán libres. Para darles a entender, mira, no son mis discípulos, están todavía esclavizados. Pero si creen en mí, y si fueran mis discípulos, de veras van a ser libres. Entonces, pues, ustedes conocen cómo fue la conversación. Nosotros no somos esclavos de nadie. Un padre tenemos, que es Abraham. Si fueran hijos de Abraham, obras de Abraham harían. Hey, calm down. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y y entonces pues ellos estaban como, oye, ¿qué estás diciendo? ¿No somos hijos de Abraham? ¿Que somos de otro linaje? Nosotros, y entonces ellos decían, nosotros no somos engendrados de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Si fueran hijos de Dios, ciertamente me amarían. Eso les dijo. Pero ¿por qué no entendáis mis palabras? ¿Por qué no entendáis mi lenguaje? Porque mi palabra no ha cabido en vosotros. Y le puso la razón por qué. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y entonces hay que mirar es la siguiente pregunta. De la voluntad de quién queremos hacer. Obviamente todos vamos a decir de Dios, pero hay que ver los hechos en sí. ¿Queremos lo justo? ¿Queremos lo espiritual? ¿Queremos que la gente se salva, hermanos? ¿O qué? ¿O queremos la voluntad, lo que dice el mundo, dice que ese es el éxito de una persona? ¿O queremos nuestra propia voluntad, egoístamente, encima de otros? Porque obviamente todos al poner la pregunta, ¿queréis hacer la voluntad de Dios? Entonces sí. Y entonces niégase a sí mismo, toma su cruz y sígame. Y a ver cuántos van a decir que sí a eso. Ajá. ¿Cuántos? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Pero hermanos míos, estamos en el mundo, no amamos al mundo, no somos parte del mundo, pero estamos dentro del mundo, hermanos. No estamos separados completamente, porque debemos ir a anunciar el Evangelio. Como Cristo dijo, hacer discípulos y anunciar el Evangelio, hermanos. Y eso indica que debemos tener contacto con las almas, contacto con el mundo. No para seguir sus disoluciones, hermanos, sino para anunciar a aquel que nos llamó a su luz admirable, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. And you too, Julian and Junior, lower the noise, okay? All right. ¿Y qué es la idea de la santificación, hermanos? Lo que es la santificación es una separación para hacia Dios. Nos abstengamos del mal y los limpiémonos de la iniquidad que mora en uno,
separarnos de aquí para acercarnos para hacia Dios, hermanos. El proceso de ser hecho santo da como resultado la modificación de la vida del creyente, hermanos. Y, hermanos, en el Antiguo Testamento, pues obviamente fue escrito en hebreo, hermanos. Y en el hebreo, hermanos, la palabra para santidad y santo es la palabra kadosh, hermanos, que tiene como definición separado. Separado, que está como, ¿sabes? Como en el lenguaje en español, hermanos, en el lenguaje en español hay como palabras que son antónimos de unos a otros, que una palabra tiene un significado y luego existe otra palabra que tiene el significado opuesto a la primera. Pues mira, kadosh significa separado y su antónimo, hermanos, la palabra que tiene para dar lo opuesto, hermanos, es lo profano. Lo profano. Paga el teléfono. O sea, hermanos míos, porque lo central de la santidad, hermanos, es Dios mismo, hermanos. Es el mismo Dios, hermanos. Es lo central de la santidad, Dios mismo. Dios es santo y no puede ser profanado Él. Su santidad no puede ser profanada. Existe Dios en el ámbito del santo y no de lo profano, y todo lo que viene de Él debe ingresar a esa misma esfera de la santidad, hermanos. Y el problema que muchos de nosotros tenemos en nuestro caminar en Cristo Jesús, es que no captamos la realidad de esa santidad de Dios, hermanos. Dios obviamente es diferente. Nadie es semejante a Él, hermanos. Por el Cristo Jesús. Yo me acuerdo de un predicador, él siempre menciona este predicador, Washer, habló un poco de una vez que habló un poco de la santidad, decía, mira, nadie es igual ni semejante a Dios. Y él luego puso este ejemplo: si viniera un extraterrestre del espacio y llega a ti y te habla, y dice, ¿quién eres tú? Y dice, pues yo soy yo. Pero ¿cómo que eres tú? Dice, sí, yo soy un ser humano, pero como ser humano soy también como este otro, él, o ella, o ella, o ella, o ella, o él, porque somos seres humanos. Somos de la misma raza humana, tenemos carne, hermanos, y sangre y hueso, hermanos, tenemos sesos, tenemos pulmones, etcétera. Somos semejantes. Por decir que, como decir la pregunta, ¿tú qué? ¿Quién eres tú? Yo soy como él, como ella, somos seres humanos. Pero con Dios no apunta a otros para decir yo soy como él o ella, así. Él dice, yo soy el que soy. No hay nadie ni nada como yo en todo el universo. Amén. Hermanos, es la palabra de Dios, es lo que dice Dios. Y porque no entendemos esto, hermanos, no nos apartamos para Él. No nos apartamos, no nos santificamos, no entendemos la voluntad de Dios, hermanos. Y por lo cual hay una gran falta de santidad en las iglesias, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, el sentido de la santificación es aún más ampliado, hermanos. Se habla ya de la dimensión personal del creyente acerca de la santidad. Porque en el Antiguo Testamento la santificación tenía dos corrientes. Lo sagrado, hermanos, o sea, pues aparten esta persona para que sea mi sacerdote, aparten esta área, va a ser el tabernáculo, aparten ese altar, aquí van a estar los holocaustos, y luego había la ética moral. Pero en el Nuevo Testamento la santificación es ligada a la experiencia de la salvación, hermanos. Y también con las obligaciones morales y espirituales que tiene un hijo, una hija de Dios hacia Dios, hermanos. Hay un vínculo, hermanos, entre la justificación y la santificación, hermanos. Ese vínculo se nota más en el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos habla acerca del sacrificio de Jesús, que hace posible que el pecador pasa
de lo profano a lo santo. Santifica, hace santo, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Y entonces, y tenemos los mismos evangelios que dan testimonio de esto, hermanos. Encontramos muchos testimonios en los evangelios que predicaba Juan, y eran los publicanos y las rameras que se acercaban para arrepentimiento, hermanos. Y cuando estaba muriéndose Cristo ahí en la cruz, el ladrón le pedía, Señor, acuérdate de mí. Al venir tu reino, acuérdate de mí. Ajá, eran los maleantes, los pecadores que llegaron a los pies de Cristo, hermanos, y formaron parte del cuerpo de Dios, hermanos. Amén. Porque eso es lo que es lo que hace, es el resultado del sacrificio de Cristo Jesús, hermanos. Toma a alguien que es pecador, profano, y lo hace santo, apartado, hermanos, consagrado, hermanos. Aleluya, para hacia Dios, hermanos. Y eso también implica responsabilidad, hermanos. Implica responsabilidad, que uno no debe profanar la sangre de Cristo, la sangre de la santificación, por una conducta pecaminosa. Somos separados para Dios y pertenecemos a Dios. Somos puestos aparte para el servicio de Dios, hermanos. Por el Cristo Jesús, hermanos. Es lo que es consagración también. Ser puestos aparte para el uso único de Dios. Para que seamos usados de Dios. Solamente usado de Dios. Por eso escribió Pablo: no presentéis vuestros miembros a la iniquidad. No sean usados. No se prestan para ser usados para lo mal. Préstanse para ser usados por Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Porque las mismas palabras que se usa para decir santidad, o sea, en el hebreo kadosh y en el griego agiazo, hermanos, también se usa para decir consagrar o dedicar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Entienden? Dedicar. ¿Entienden esa dimensión ahí? De esas palabras, consagrar, dedicar. Somos apartados, dedicados para ser usados por Dios. No para ser usados por el diablo, no para ser usados por el mundo, no para ser usados por diferentes corrientes, menos Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces, hermanos, es la voluntad de nuestro Señor, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, nuestra santificación, hermanos. Y entonces, y razones hay para buscar la santidad, porque obviamente, porque Dios es santo, por eso debemos buscar la santidad. Primera de Pedro 1, 15 y 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, hermanos. Así habló Dios en la antigüedad, hermanos, a Israel, y aquí están las palabras de nuevo, hermanos: sed santos porque yo soy santo. Todo lo que es de Dios, hermanos, no debe ser profano, sino regresar a esa santidad, hermanos. Por Cristo Jesús. Número 2, hermanos, para buscar la santidad, así entendamos la voluntad de Dios, hermanos. Romanos 12, 1, 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Noten ahí, os ruego a ustedes, Pablo escribiendo, por las misericordias de Dios, como con mucho énfasis, dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no sigan corriente el espíritu de la edad, hermanos. Ya hablamos al empezar este servicio cómo es el espíritu de esta edad, hermanos. Inventamos nuestros propios dioses, inventamos nuestros propios Cristos, hermanos. Es el espíritu que predomina, hermanos, en este tiempo ahorita. Pero dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seamos transformados, que no conformemos, sino que abstenemos del corriente del siglo. Seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobar, hermanos, cuál sea la buena voluntad de Dios, hermanos. Jesús habló algo semejante anteriormente, hermanos. En el Evangelio, Él decía esas palabras: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es del Padre o si hablo por mi propia cuenta. El que quiera arrimarse, acercarse a Dios, el que está santificado o pasando por la santificación, entienda qué es la voluntad de Dios, qué es la doctrina de Cristo, qué es la doctrina de Dios. Ajá. Gloria al Señor. Aleluya. Otro corazón, hermanos. Abstener, pues que busquemos la santidad, abstenernos del corriente del mundo, porque el mundo va a perecer, no es para eternidad, va a perecer. En 2 Pedro 3:11 nos dice esto: puestos que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Aleluya. Nota que el mundo va a ser deshecho. Y entonces exhorta a Pedro, pues si vosotros saben que este mundo va a perecer, ¿por qué no con más ánimo, con más diligencia, buscar la santidad, andar piadosamente? Aleluya. Y obviamente, hermanos, obviamente, ¿por qué buscar la santidad? Es porque el que no lo tiene, no tiene herencia en el cielo. Efesios 5:1-10, que dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombren de vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aleluya. Pablo escribe así, derechito: ninguno que practica estas cosas, que no se abstiene del pecado, no tiene herencia en el reino de Dios. Hay otro versículo que dice así: sin la santidad nadie verá al Señor. Amén, amén. Hermanos, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces, hermanos, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo es la manera? ¿Cómo es una persona santificada, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Primeramente, por la sangre de Cristo, de Jesús. La sangre de Jesús. 1 Corintios 1:30 nos dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. ¿Y qué más? Redención. Por la sangre de Cristo. Hebreos 10:10 nos dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, hecho una vez para siempre. Tenemos Hebreos 9:13-14 que dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más
La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 13, 11 y 12. Al mismo punto, hermanos, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, son 4 testigos ahí, hermanos. La sangre de Cristo santifica al pueblo, santifica a los creyentes, los que creen en Él, hermanos, los que se arrepienten, hermanos. Por eso nuestra confianza está en Jesús y en su sacrificio y en su sangre, hermanos. Nosotros no podemos poner ninguna obra como mérito de salvación, porque eso es lo que está anunciando en el mundo, hermanos, que si queréis ser salvos, usted, el salvo es el que se pueda por su propio pellejo, y la Escritura dice que ni aún así nadie puede ser salvo. Y por eso, y conociendo esto, y para satisfacer la justicia de Él, hermanos, la justicia perfecta de Él, hermanos, tomó forma de siervo y llegó aquí en la tierra y murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, hermanos, y por su sangre fuimos santificados, pasamos de lo profano a lo santo, hermanos, a ese ámbito donde está el Señor, hermanos. Aleluya, fuimos redimidos a precio de sangre, fuimos redimidos. Señor, gracias. Fuimos redimidos. Bendito Cristo, aleluya, santo tu nombre. El pueblo es santificado por el Espíritu Santo. Amén, amén. Romanos 15, 16 nos dice, para ser ministro de Jesús el Cristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2, ese es su saludo de Pedro, hermanos. Dice así: Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aleluya. Santificados por el Espíritu Santo. Como ya se presentó, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. El que no abstiene del pecado, hermanos, no tiene herencia en el reino de los cielos. Pero ¿qué más nos dice las Escrituras? Nos dice así: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, hermanos. No es de Él. Noten, hermanos, el vínculo común que existe ahí, en esos 2 puntos, hermanos. Sin el Espíritu del Señor no somos parte del pueblo de Dios, hermanos. Y se manifiesta, hermanos, en esta forma que teniendo el Espíritu, hermanos, somos santificados, hermanos. Así como la sangre de Cristo nos santifica, el Espíritu Santo también pues trabaja en nosotros para nuestra santificación. Como hermanos, en un momento. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Porque, hermanos, cuando mora el Espíritu Santo en uno, hay resultado. Da fruto. Da fruto. Si mora el Espíritu Santo en uno, da fruto. Hermanos, si hemos confesado a Cristo Jesús en nuestras vidas y estamos igual, hermanos, como antes, y no hay fruto, entonces no hubo conversión, no hubo Espíritu Santo allí. Hermanos, el Espíritu, donde quiera que está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Y libertad, un fruto ahí. Gálatas 5:22 nos dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Hermanos, frutos ahí. Se manifiesta fruto si está el Espíritu de Dios presente. Si no hay fruto, entonces no está el Espíritu de Dios. Otra manera, otro detalle, otra manera que el creyente es santificado es por la misma palabra de Dios, hermanos. Juan 17:17 dice así: Jesús orando en Getsemaní diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Ajá. Efesios 5, 25, 27 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, el pueblo del Señor. Amén, aleluya. Nos santifica por su sangre y por sus palabras. Gloria su palabra. al nombre, Señor. Gloria. Y finalmente, hermanos, el Señor, si somos, mira hermanos, si ustedes que tienen hijos, cuando sus hijos andan en caminos chuecos, usted los reprueba, los regaña, los disciplina, ¿verdad? Hermanos, porque son sus hijos, ¿verdad? Amén. 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 Ok, por como tomó un tiempo la contación de la congregación, hermanos míos, hermanos, así semejante, hermanos, el Señor, hermanos, nos exhorta, si no andamos por el buen camino, nos disciplina para nuestra santificación. Hebreos 12, 7 a 11 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad, por nuestra santificación. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. El Señor nos disciplina, ¿para qué? Para que seamos participantes de su santidad. Amén, amén. Para que pueda. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que había un área en nuestra vida que no le parecía al Señor. No le parecía al Señor. Y entonces, hermanos, el Señor permite cosas para que nosotros reaccionemos y nos arrepentimos, hermanos. Y entonces apartemos de eso, hermanos. Por Cristo Jesús, hermanos. Pero lo triste, hermanos, es que a veces que muchas veces Dios nos habla, hermanos, y todavía aún así no captamos. Así como aquellos hombres del libro de Apocalipsis, el Señor hablaba por medio de palabras fuertes y ellos no captaban la situación, no captaban que Dios les llamaba y por eso no se arrepentían, hermanos. No se arrepentían. Hay unos que van a captar que Dios sí les está llamando, pero aman su pecado más que a Dios y el llamado de Dios, y por eso no se apartan. Por eso no se apartan, hermanos. Versículo aquí en Efesios 4, 22 y 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Cristo Jesús. Hermana Rosalba, no se vaya todavía, hermana. Hermanos míos, el Señor, hermanos, nos llama a la santidad, que despojados, que nos apartemos esa vida que teníamos anteriormente, antes de conocer a Cristo Jesús, porque el Señor nos llamó para sermos partícipes de su santidad, hermanos, porque Él dijo: sed santos, porque yo soy santo, y nada profano puede acercarse a mí.
Nada profano puede tener comunión conmigo, dice el Señor, por medio de su palabra. Y si nosotros queremos tener comunión con Dios, debemos ser apartados, abstener del mal, limpiémonos, hermanos, de toda maldad en nosotros mismos, por medio de su sangre, su palabra, su espíritu, y por la disciplina que Dios imparte, hermanos, para que nosotros también seamos participantes de la santidad de Dios, para que tuviéramos comunión con Dios, para que, hermanos, para ver a Dios. Por Cristo Jesús, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y entonces, hermanos, pues ese es un llamado que el Señor hace, hermanos, que debemos fijarnos en nuestro caminar. Si hay áreas donde estamos fracasando, para abstener de ellas, para apartarnos y buscar más del rostro de Dios, buscar su palabra, buscar su presencia, su espíritu, hermanos. Aleluya. Porque el sangre ya es vertida, hermanos. Pasamos de ser hijos de tinieblas a ser hijos de Dios, de luz, por su sangre. Ajá. Por Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga.